Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Caravante. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos hemos solicitado la comparecencia del consejero delegado de Metro de Madrid por la evidente alarma social que se ha despertado a raíz de los casos de hallazgo de amianto en las instalaciones y trenes del metro, que ha desembocado en al menos un reconocimiento de enfermedad laboral por parte de un trabajador y, hasta donde este grupo conoce, en la tramitación de varios otros en este mismo sentido. Esta gravedad de estos sucesos que hemos conocido en las últimas semanas, también hemos conocido que ha desembocado en una infracción muy grave por parte de la Inspección General del Trabajo, que ha impuesto una multa de 191.000 euros a Metro de Madrid en un tiempo que consideramos récord y que efectivamente refleja perfectamente la gravedad de la situación. El que en este caso hayan existido enfermos de gravedad después de que la perniciosidad, digamos, del amianto se conozca desde hace tantísimo tiempo, de que existan directivas para la prevención de la seguridad y la salud laboral de los trabajadores en exposición al amianto desde 1983, que exista un Real Decreto desde 2006 en España que establece que las empresas cuyos trabajadores puedan tener riesgo de exposición al amianto tengan una serie de protocolos, estén registradas en un registro especial y que además tengan unos planes de trabajo determinados para acometer los trabajos que tengan exposición al amianto, y que, sin embargo, a día de hoy, 2018, han pasado 35 años desde la primera directiva respecto al amianto y han pasado 12 años respecto a este Real Decreto al que hago referencia, que Metro de Madrid no dispusiera de protocolos, ni de planes de trabajo, ni de medidas de prevención, ni nada de nada a día de hoy, pues, señor Caravante, creo que merece una explicación más que detallada por parte suya y por parte de la compañía. Que además hayamos conocido que en el año 2011 y 2012 se vendieran convoys, se vendieran trenes a Argentina, cuando estaba prohibida la venta de cualquier material o producto conteniendo amianto al extranjero desde el año 91, desde el año 2001, que esto fuera realizado por Metro, que ahora sabemos que el subte de Buenos Aires está, lógicamente, abriendo una investigación al respecto. Queremos saber también hasta qué punto esto va a afectar a las cuentas del Metro, ya no solamente porque Metro, por estos vagones, según hemos leído, llegó a cobrar 5 millones de euros. A ver esto en qué desemboca. Que además hayamos conocido que en noviembre, tan cerca como noviembre de este año, hubiera un desprendimiento en una bóveda en una estación del metro en Duque de Pastrana, que implicó el cierre de la línea durante un día, y que sin que tengamos mayor explicación, porque hasta ver hasta qué punto pasan por ahí, ha habido riesgo de exposición en este lugar, y que además sepamos por los sindicatos, a los cuales, por cierto, tengo que saludar y agradecer su presencia hoy aquí, los representantes sindicales, que además sepamos que desde el año 2003 Metro de Madrid conociera perfectamente que existía amianto tanto en sus instalaciones, o sea, en bóvedas, en estaciones, etcétera, en escaleras mecánicas, como también en los trenes, y que desde el año 2003 se supiera todo esto,
y estemos en el año 2018 sin haber hecho nada de lo que la legislación de salud y de seguridad en el trabajo prescribe, nos parece un motivo más que suficiente para su presencia hoy aquí. Esperemos que dé cumplida respuesta a todas estas cuestiones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Señora Caravante, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Caravante, gracias por las explicaciones que usted nos ha dado. Espero que las complete en su segunda intervención, porque hay algunas cuestiones en las que usted no ha entrado en su primera intervención que yo le he preguntado directamente, como por ejemplo todo el tema de la venta de los trenes a Argentina, y en la cual usted no ha querido o no ha podido, no le ha dado tiempo a entrar. Vamos a ver, no somos nosotros quienes politizamos esta cuestión, señor Caravante. Esta cuestión nosotros no la hemos politizado. No la hemos politizado. Esto es una cuestión gravísima, con afecciones a la salud de trabajadores de Metro durante años, y es una cuestión fundamental que hay que solucionar, Y nosotros lo que pedimos es que la empresa, que la Consejería, que la Comunidad de Madrid ponga todos los medios que tiene para solucionarlo lo antes posible. Y el problema, señor Caravante, es que ustedes no han hecho nada hasta que no han tenido el problema delante, hasta que no han tenido prácticamente un muerto, hasta que no han tenido, ojalá no suceda, ojalá no vuelva, ojalá no suceda, pero hasta que no han tenido ustedes a un enfermo terminal delante de las narices, no han ustedes hecho nada al respecto. Y esta es la cuestión, señor Caravante, porque resulta que usted me dice que solamente sabía de la presencia de amianto desde febrero de 2017. Pero ¿usted a quién quiere engañar, señor Caravante? Hay un censo del año 2003, aparte de las declaraciones de la señora de Lara a las que ha hecho referencia el señor Rubio, pero es que hay un censo de instalaciones de Metro del año 2003 donde se enumeran estaciones y convoys con presencia de amianto. ¿Cómo que no se sabía que había amianto en Metro de Madrid? ¿Y entonces por qué estaban encapsulados todos esos componentes de los que usted nos ha enseñado hoy aquí? ¿Por qué estaban encapsulados si no se sabía que había amianto? Había amianto, se sabía que había amianto. ¿Y por qué? Hágame usted el favor de explicarme cómo es posible que, sin saber nada de la presencia de amianto previamente, por qué un operario o un trabajador de Metro, en febrero de 2017, cuando ocurre este suceso en Artilleros, entonces él decide parar las obras. ¿Con qué protocolo? ¿Con qué autoridad, señor Caravante? Entonces, ¿se sabía o no se sabía que había presencia de amianto en Metro? Porque de alguna manera se tomaría la decisión de parar las obras en ese preciso momento. O sea, que es toda una contradicción permanente, señor Caravante. Y este es el problema fundamental de este suceso. Las contradicciones permanentes, que son las que provocan realmente la alarma social. Porque si usted dijera, no, claro que lo sabíamos, y estaba encapsulado esto y lo otro y lo demás allá, y tenemos un mapa de amianto y tenemos unos protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben ustedes cuál es el protocolo que pusieron después del suceso de Artilleros? Ponerse mascarillas tal. Hasta que la Inspección General del Trabajo no les ha exigido el protocolo debido, no han hecho ustedes los deberes. Esa es la realidad. Esa es la realidad y lo sabe. Y además es que los sindicatos se lo venían reclamando desde hace mucho tiempo. Los sindicatos se lo venían reclamando desde hace mucho tiempo. Y señor Caravante, usted será responsable solamente desde hace 15 meses. Pero como se ha recordado ya aquí, usted ya estaba en el Consejo de Administración en el año 2011, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de esta comunidad, y continuó bajo el mandato del señor Ignacio González. O sea que no es ningún novato en esta cuestión. Usted estaba en el Consejo de Administración de Metro y podía perfectamente haber conocido muchas de las cuestiones de las que estamos hablando hoy en día. De hecho, los trenes
los trenes se vendieron, al menos parte de los trenes, según la información que se ha publicado, en el año 2012. Usted era viceconsejero de Transportes de la Consejería de Transportes. Mire, señor Caravante, desde luego, efectivamente existe amianto en toda nuestra vida diaria, por desgracia. Es una cosa conocida, ha sido un material muy barato, muy útil en la construcción y, lógicamente, pues ahora tenemos que digamos, acarrear con las consecuencias, ¿no? Pero mire, en las cocheras de la MT, y ya que ha puesto usted el dedo ahí, en las cocheras de la MT se tardó 5 días en desamiantar. 5 días. Y ustedes tardaron 13 horas. En un sitio con ventilación forzada, porque Metro de Madrid, hasta donde yo sé, es una instalación con ventilación forzada, o sea, con un riesgo añadido a la dispersión de las fibras de amianto. Y entonces, una de las cosas que a nosotros nos gustaría conocer es quién certifica. ¿Usted certifica que después de esas obras no ha habido ninguna emisión de amianto en el aire de la estación de Duque de Pastrana? ¿Es usted capaz de certificar eso? ¿Cuáles son los certificados de la empresa que lo hizo? ¿Cuál fue el plan de trabajo? Que según el Real Decreto desde el año 2006, tiene que haber un plan de trabajo previo para la realización de cualquier obra con exposición al amianto. Y nosotros queremos saber cuáles son esos planes de trabajo. ¿Cuál era el plan de trabajo concretamente en la estación Duque de Pastrana cuando se cayó esa bóveda? Señor Caravante, insisto en la ausencia de protocolo. ¿Cuáles eran los protocolos anteriores a febrero de 2017 para la presencia de amianto? Porque es que yo no me puedo creer que un señor de Metro, por muy listo que sea, de repente vea una cosa y diga aquí hay amianto y entonces lo comunique y se paren automáticamente las obras. Y diga usted que es que no se conocía la presencia de amianto anteriormente a febrero de 2017. Señor Caravante, hasta donde nosotros sabemos, el amianto no está solamente en las escaleras mecánicas, en las bóvedas, está también en los pozos de ventilación. O sea, está en muchos sitios, Y la desgracia es que ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben, porque el censo que se hizo en 2003 es parcial. Y desde el 2003, que ustedes ya gobernaban, hasta 2018, que siguen gobernando, seguimos sin tener un mapa del amianto en Metro de Madrid. Y eso es increíble. En una empresa pública de 6.000 trabajadores, con 500 o 600, ya ni sé, millones de viajeros al año, que ustedes no sepan dónde hay amianto y dónde puede haber riesgo de contacto con este material en Metro de Madrid. Un sitio, como digo, una compañía que además trabaja con sistemas de ventilación forzada. Insisto en el tema porque es importante. Y señor Caravante, nosotros, sinceramente, nos corren muchas dudas de que la estación de Duque de Pastrana estuviera solamente cerrada durante 13 o 14 horas. Y que eso fuera el tiempo suficiente como para garantizar que no había fibras de amianto en el ambiente. Cuando hemos conocido, en otros casos, que se tarda al menos 48 horas en certificar la ausencia de fibras de amianto. Y no en sistemas de ventilación forzada, sino al aire libre. Entonces, no sé, ustedes tienen una empresa que es magistral en este tema, explíquemelo. O sea, ¿por qué en algunos casos hay que esperar 48 horas y en el caso de Metro de Madrid, con 14 horas fue suficiente para todo el suceso? O sea, desde que se detecta hasta que se va, se encapsula, se cierra y se abre otra vez la estación. Nos parece un tiempo récord y, sinceramente, pues creo que los usuarios y los trabajadores merecen una explicación. Señor Caravante, otra cuestión es todo lo relativo a los trenes. Usted nos está hablando de toda la seguridad y a mí no me cabe duda. O sea, estoy convencido de que eso es así. O sea, que el material amiantado de los vagones está encapsulado, etcétera. Ahora bien, ¿usted tiene los certificados de esas encapsulaciones? Porque la encapsulación tiene un periodo de vida.
usted lo sabrá. Hay un periodo de vida para la encapsulación. ¿Sabe usted desde cuándo están encapsulados los componentes amiantados de metro? ¿Desde cuándo? ¿Tiene usted los certificados? ¿Los puede enseñar? ¿Nos los puede enseñar? ¿Se los puede enseñar a los trabajadores de manera que verdaderamente usted pueda tranquilizar a la opinión pública, pero con cuestiones concretas, no simplemente apelando a que no alarmemos a la opinión pública? Es que la opinión pública se alarma muy fácilmente, simplemente cuando detecta que hay muchas contradicciones y que no hay la información suficiente. Y entonces, si todo esto está bien, ¿por qué tienen, según 20 minutos de antes de ayer, por qué tienen ustedes inmovilizados 90 vagones? Si está todo guay y está todo ok y no hay ningún riesgo para nadie, ¿por qué están inmovilizados esos vagones? Nos gustaría saberlo. Desde luego, nosotros lo que queremos es no solamente que hagan ustedes el protocolo que acaban de presentar a la Inspección General del Trabajo, sino muchas más cuestiones. O sea, ¿cuándo van a tener ustedes un mapeo del amianto en metro? ¿Cuáles van a ser los planes de desamiantado en aquellos casos en que haya que hacerlo? ¿Cuáles son los planes de prevención que van a poner ustedes encima de la mesa para este tema? Por cierto, ya que estamos, pues, ¿qué van a hacer ustedes con el famoso radón, que no miden ustedes desde el año 2000, no sé cuánto, ya se me olvida, 2001, desde el año 2001, y se han pasado los 7 años preceptivos que ordena la legislación para hacer esas mediciones? Quiero decir, llevan ustedes una empresa pública muy importante, señor Caravante, y no se aprecia una responsabilidad acorde a esa magnitud de esa empresa. No se aprecia. Este es el problema fundamental de esta cuestión. Es una falta de credibilidad. Y, señor Caravante, me parece insultante las insinuaciones, bueno, más que insinuaciones, los repetidos desprecios que usted hace en esta comisión y a la opinión pública en general sobre el papel de los sindicatos de metro. O sea, me parece verdaderamente vergonzoso. O sea, como un responsable máximo de una de las empresas públicas más importantes de Madrid trate con esa displicencia a los representantes de los trabajadores, cuando además estos trabajadores tienen todos los motivos, porque tienen enfermos para demostrarlo, tienen todos los motivos para protestar y para exigir una serie de cuestiones a las cuales además la ley les ampara, Mire, señor Caravante, hemos perdido la cuenta del número de huelgas que lleva usted en tiempo récord. Dice usted que lleva 14 meses. 14 meses lleva. 15 meses, 24 convocatorias de huelga. Vamos, yo no sé si habrá habido algún consejero delegado de Metro de Madrid, que haya tenido, bueno, de uno o de medio. Quiero decir, es que sí, pero es que ha habido consejeros delegados, unos cuantos ya, incluidos en Metro de Madrid, y lleva usted el tiempo en tiempo récord, y esto dice mucho de su trato con los representantes de los trabajadores. Mire, señor Caravante, nosotros también queremos saber unas cuestiones. Antes se lo he adelantado y no me ha contestado, espero que lo haga ahora. ¿Quién fue el responsable de la venta de los metros a Argentina? ¿Quién es el responsable? ¿Alguien firmaría? ¿Quién fue? Todavía no nos lo han dicho. No, perdone. O sea, no es que se lo tenga yo que preguntar aquí en la comisión. Es que este tema lleva en los medios de comunicación mucho tiempo y ustedes todavía no han dado ninguna explicación creíble al respecto. Y por otra parte, ¿qué es lo que Argentina, qué es lo que el subte de Buenos Aires les está reclamando? También querríamos saberlo, porque esto fue una operación económica muy importante y tenemos derecho a saber qué es lo que nos estamos jugando en el tema. Termino enseguida. Señor Caravante, mire,
se lo repito, el problema aquí es la falta de credibilidad de ustedes. No de la empresa, ojo, sino de ustedes, porque no responden a las cuestiones que se les piden en el momento adecuado. ¿Por qué estamos pidiendo nosotros su dimisión? Nosotros pedimos su dimisión porque desde febrero de 2017 hasta febrero de 2018 usted no ha hecho nada, usted no ha hecho nada para evitar esta crisis que se veía venir incluso desde antes. Vaya terminando, y es una crisis Sánchez. muy importante, una crisis de credibilidad de Metro de Madrid, que es una de las empresas públicas más importantes de la región. Aunque nosotros ya sabemos, Termine, por señor experiencia, Sánchez, por favor. que las empresas públicas de esta región que ha venido haciendo el Partido Popular con ellas. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez.